venido en cuanto he podido. ¡Ayuda! Llego 5 minutos tarde. ¿Tienen la autorización? Las cifras son desoladoras. Esto ha sido una auténtica masacre. Sí, pero lo que no sé es qué hago yo en este despacho. Está claro, usted como ministro de guerra tendrá que estar aquí para dar la aprobación para intervenir en el caso de Anual. Un ataque a gran escala es una locura. No sabemos todavía si hay supervivientes españoles. Mira, este es mi dibujo, eso yo. Esto es mi casa, esto es un sol, esto es mi mujer y este eres tú. Majestad, creo que lo pertinente sería hacer un informe sobre los acontecimientos de Anual. Sí, claro, y lo siguiente es sufragio femenino. Yo tengo un dibujo. Los expedientes en portada. Los dibujos sirven como portada. Majestad, No encuentro la relación. podríamos utilizar el dibujo como portada del expediente. Solo si lo dices con mi voz. Majestad, podríamos usar el dibujo como portada del expediente. When moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. Is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Hola, soy Juan Picasso, Pica Picasso, y soy de Master of the Violin. ¡Soy Pablo Picasso! Bueno, pongámonos serios. Esto es un teoría entero. Digo, me han encargado de hacer el informe de Picasso. Mi colega, el vizconde, me ha encargado un informe. Soy artista y tengo un grupo vanguardista. Voy a desvelar la verdad sobre algo. General Silvestre, General Manella, Coronel Navarro, más de 14.000 muertos en Anual. Y yo voy a descubrir la verdad. Lo primero era examinar los antecedentes de la guerra de Marruecos. Mis fuentes confirmaron que todo empezó con una conversación entre Isabel II y O'Donnell. ¡O'Donnell! ¡O'Donnell! ¡Maldita sea! ¿Dónde te has metido, O'Donnell? Estoy aquí, majestad, ¿qué desea? Dígame cómo está la situación. O'Donnell. Como recuperar historia en junio. Venga, hombre. ¿Para tanto es? ¿Y qué demonios vamos a hacer? Supongo que, siendo el presidente del gobierno, habrás pensado en alguna idea. Cabecita loca. Pues claro, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado? Y bueno, ¿qué has pensado? ¿Prohibir las descargas por internet? ¿Bajar el límite de velocidad? ¿Quizá mandar a Camela a Eurovisión? Yo soy fan del Diony. Que va, yo tenía una idea muchísimo mejor. Vamos a ir a ¿Qué invadir idea? cosas. Guerra de prestigio. Vamos a demostrar que en España los tenemos bien puestos. Van a llover ondanadas de hostias. Me gusta, me gusta. Bueno, me ha entrado hambre. ¿Te apetecen unos gatitos? Pasa. Espero que sepas por qué te he hecho venir. Lo sé. Qué gusto. Pero ¿qué dices, desgraciado? ¿Cómo vas a gustar? Insultándome no vas a conseguir nada. ¿Pero quién te ha dicho que yo quiera eso? Tú, hace un momento. A ver, deja de bailar. Y escucha. Te escucho. Este informe es una mierda. Tal y como está la situación actual en política, no podemos hacer esto. No podemos decir la verdadera cosa del desastre de Anual. ¿Y cómo que no? ¿Por qué? Sí, escucha. Te escucho. Lo vas a repetir. Y acuérdate, no se puede repetir lo que pasó en la semana trágica de Barcelona. Bueno, sí, lo recuerdo, pero vaga mucho. Después, semana trágica de Barcelona. Papá, o sea, soy rey. No, hijo, el rey soy yo. Y tu madre la reina. La semana trágica de Barcelona marcó un antes y un después en la guerra de Marruecos.
decidí hablar con el hijo de Ferrer para que me explicara más sobre ello. Cuéntame, ¿qué pasó la semana trágica de Barcelona? Una auténtica masacre civil. Todo comenzó con el ataque a unos obreros españoles. Estaban construyendo el ferrocarril que uniría Melilla con las minas de la zona. A consecuencia de eso se declaró la guerra a Marruecos y se hizo llamar a los reservistas. Un reservista podía negarse a ir a la guerra, pero claro, tenía que pagar 6.000 reales. Es un precio que no estaba al alcance de cualquiera. Y claro, la gente no quería dar su vida para ampliar territorios en el norte de África. Así fue el desencadenante. Sí, la voz de las primeras bajas se encadenaron huelgas generales en Madrid y en más sitios. Pero en Barcelona se decidió actuar por sorpresa. Y se hizo un paro de 24 horas. Pero pasó algo más. Algo que hiciera que Barcelona fuera el centro de esta insurrección. Sí, el Barranco del Lobo. Murieron entre 200 y 300 reservistas españoles que salieron de Barcelona. Con ello se declaró el estado de guerra en la ciudad. Comenzaron a quemar conventos, iglesias y escuelas religiosas. Se declaró la ley marcial. Y el ejército abandonó una actitud pasiva. ¿Y cuáles fueron las represalias? La única forma de contener a la ciudad era aislarla de cualquier comunicación con el resto, para que la insurrección no se propagara. El resto de España le dijeron que era una insurrección independentista y acusaron a mi padre, a Ferrer, de haber sido el hostigador de tal revolución. ¡Mi papi! ¡A mi papi! ¡Que me ha matado, hijo de puta! Entiendo. Creo que es hora de que me vaya. ¡Mi papi! Lo de pizza, las magdalenas, no te... Querido diario. Perdón. Querido diario. Me llena de orgullo y satisfacción escribir estas líneas. Líneas cuyo fin es aliviar mi conciencia. Conciencia que se ha visto cargada por los hechos acaecidos en Anual. Anual es la llegada de los Reyes Magos, pero eso no viene a caso. Según el mandatario militar, Primo de Rivera, que no es mi primo, la guerra con Marruecos ha cobrado fama de impopular y la revolución podría estar cocinándose en las calles. Me pregunto a qué sabrá una revolución, pero según Primo de Rivera, que no es mi primo, si la revolución no se pudiera contener como pasó en Barcelona, podría ser el fin de mi reinado. ¿Dónde te has metido? Ah, ahí. A mí me gusta ser rey porque puedo dar amor a todos los españoles. Tengo folios, lápiz y plastidecor de todos los colores, incluso blanco, aunque no sirve para una puta mierda. Primo de Rivera, que no es mi primo, me ha hecho una oferta, que según le sacara a este país de la crisis, acabará con la guerra de Marruecos y evitará cualquier pronunciamiento. Tu amigo y vecino, Alfonso X Palito. Palito, palote. Estaba algo inquieto. Hablar con Ferrer me había despejado alguna duda, pero todavía había algo que no conseguía ver con claridad. No lo veía. Ah, las gafas. Sí. Mejor. Ya sabía lo que pasó en la semana trágica de Barcelona, pero necesitaba saber más sobre el desastre de Anual. Anual, qué calor. Creo que me desabrocharé estos botones. Otro más. Y el último. Qué sueño.
ir a hablar con la mujer de Silvestre, el general que estaba al mando durante el desastre de Anual. Me habían hablado muy bien de su huerto. ¿Señora Silvestre? Sí, soy yo, y tengo todo el huerto sin plantar. ¿Quién es usted? Soy Juan Picasso. ¿Y qué desea? Verá, debo comunicarle una mala noticia. ¿Y qué pasa? ¿La ha pasado algo a Silvestre? Sí, la ha dejado. Se ha pasado al Islam y ahora tiene un área lleno de tías japonesas. Será. Ojalá se muriese. Me alegro que diga eso, porque está muerto. Lo del ADN era todo mentira, pero bueno, son cosas que pasan. Vayamos a hablarlo. Estoy realizando un expediente para esclarecer la masacre de Anwar, en la que, bueno, su marido pues fue masacrado, y necesito recopilar datos sobre su carácter para entender el porqué de sus acciones. Bueno, no puedo creer que haya muerto. Parece que fue ayer, cuando se fue. Cari, te toca pagar los platos. Cariño, te quiero. Sí, yo también te quiero, pero... Mira, no quería hacer más que pegar los platos, pero mi patria me necesita. Tengo que ir a combatir a Marruecos. Mira, es posible que muera, pero te quiero y nunca te olvidaré. Adiós. Vaya, debió ser un duro golpe. No te creas, hice lo mismo con la casa de Guzmán. Siempre ha tenido un carácter muy impulsivo. Un carácter muy impulsivo. Eso explica muchas cosas. ¿Dónde miras? Calla, coño, que estoy hipnotizado. Este es el último informe. No puede ser. Estas cifras son inadmisibles. Señor Estela. General Silvestre. El mismo. Soy el mensajero de Abdelkrim, Mohamed Feibus. Quisiera enviarle una petición de amistad. Ya puse en mi muro que voy a arrasar los territorios del general Abdelkrim. Pero a Abdelkrim no gusta eso. Él ha visto que Anwar es lugar común de marcha. Y él quisiera que España agregase a el RIF como amigo y acabar con esta locura. ¿Locura? ¡Esto es España! ¡Llevadlo! Señor, dígame. Técnicamente estamos en Marruecos. Traerlo. De acuerdo. Dile a Abdelkrim que nos reunimos con él. Vale, Venga, así lo haré. ¿Que nos vamos al bar o qué? Vamos a parar, sí. Porque yo creo que esto Me ha dejado mal puesto. me deja mal puesto. Pasa, ven a mi sala de conferencia. Bien, Abel, ya estamos reunidos. ¿Qué es lo que quieres? Como sois los españoles, toda la vida luchando y luchando lejos de vuestras mujeres. Y mira los marroquíes, ¿verdad? Los mejores. Yo, por ejemplo, tengo 15 mujeres, una para cada día de la semana. Una para cada día de la semana. No soy muy bueno en matemáticas, pero creo que son las 8. Sí, es que el domingo es fiesta. ¡Fuera las mujeres! Bueno, Abel, ¿qué se propone? Yo me propongo una alianza española con nosotros los marroquíes para derrotar a los cuerpos franceses. ¿Y qué se apoya de eso? Podríais ser jefes árabes y tener 20 mujeres y cuando moráis 70 mujeres vírgenes. Coño, así dan ganas de morirme ahora mismo. Ya sabes, porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo de libertad. ¿El canto del loco? Una fiesta este domingo, ya sabes, mujeres, bebida y, como no, Justin Bieber. ¿Estás vacilándome, canalla? ¿Qué? ¿Justin Bieber? ¿Qué pasa? ¿Prefieres Camela? Estás muerto para mí. Esto es la guerra. Señor, soy yo, Silvestre, soy yo.
no es por la bandera, no te reconozco. Bueno, ¿cómo estás? Abdel Escrima ha convencido a las tribus del Rif para que se subleven contra nosotros. ¿Qué significa eso? Vamos jodidos, eran unos 100.000. Iba a enfrentarme solo a ellos, pero no quería abusar. Nos divertiremos todos. Bien, preparamos defensas. Soy un maestro en tácticas defensivas. Aquí colocaremos un semáforo en rojo y tiraremos chinchetas y canicas por el suelo. Les vamos a dar pa'l pelo, al frente. Vamos a hacer que van con sus tierras. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros. Es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Me han dado hostias hasta en el sufragio universal. Tengo el recuento de cenitarios de mis cojones. Hasta aquí. ¿Cómo es la situación? ¿Cuántas bajas? Unas cuantas. Me muero porque Abedel del Grip lo quiere. Pero antes de morir, y mientras tanto, la clásica pose moribunda. No, señor. Déjame decir una última y épica frase. Mírame a los ojos cuando te hablo con ella, coño. Esta noche cenaremos cebolla. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. No, espera. Esta noche cenaremos una barra de pan y pan Bimbo. Barra pan con el balón en los pies. Y café con el oro de la tener. Espera, la última perfecto, manillo. Que veas que demasiado bonito. Esta noche cenaremos canapés, me ves junto a la pared, hago chat y aparezco Se van a enterar. Te vengaré. Vamos, rata. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas. Es un verdadero artista. Os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Ya tengo el expediente. No hace falta enviar esta mierda a las Cortes. El rey me ha cedido el gobierno. A partir de ahora empieza la historia de Primo de Rivera. ¿Pero majestad? Lo siento, pero ya ha empezado el dibujo. ¿Pero entonces qué va a pasar con la guerra de Marruecos? El Paco se encarga. ¡Hasta que me caigo! ¿Qué hace? Uno. Palote. ¡Pues caerme, coño, para allá! ¿Por qué tienes este papel? ¿Por qué?
¿Qué te llevó a tener este papel? Necesitaba preparar historia. Has dicho dividir. ¿Tú eres loco? Con uno de los 7, Paco, va mi cariño. Que son ladrones, y roban como nadie, Paco. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por aprobar historia? Y roban como nadie, Paco. No hay más preguntas, señoría. Has hecho una mierda bien. ¿Cómo que no? No. O sea, es que eso era lo último, por eso le tocaba hablar a él. Esto, cuando ves que los números van, sí. Si ves que se paran los números, no está, bueno, vale, que pones restar. Y ahora veremos salir al hombre más gay del mundo. Entonces, ¿con qué voz tiene que decirlo? Guarridú. ¿Qué? Guarridú. 2, 1. Ponme a guerriña, madre. Yo, hostia, mamá, me voy a la guerra. Tranquila, madre, que yo por España mato. Ha tenido un carácter impulsivo. Y todo igual, y todo lo mismo con la guerra de Cuba. Siempre ha tenido un Y la de los 7 niños de Andalucía.